tal, chicos? Bienvenidos al aula virtual. Mi nombre es Jacqueline Sarria, soy su profesora de biología y esta semana vamos a ver ya nuestro penúltimo tema, semana 17. Muy bien, chicos, como les había mencionado, esta semana número 17, vamos a ver nuestro tema de ecología. La ecología sabemos que es la ciencia que estudia la relación entre los seres vivos y el medio ambiente. Como objeto de estudio tiene a los ecosistemas, pero ojo, no es que la ecología estudie el ecosistema, no. La ecología estudia la relación de seres vivos y su medio. El objeto de estudio, el centro de estudio o la unidad de estudio es el ecosistema, ya que es en el ecosistema en donde se interrelacionan los seres vivos con su medio ambiente. Vamos a visualizar las sucesiones ecológicas para poder mantener el equilibrio ecológico. Vamos a observar en un ecosistema también el flujo de materia y energía en las cadenas tróficas, las leyes de la termodinámica. El ecosistema también está formado por el biotopo y por la biocenosis, ¿sí? El biotopo, recordemos que es el medio físico-químico, ¿sí? Es el medio ambiente, en donde se dan los ciclos biogeoquímicos, los ciclos del carbono, nitrógeno, fósforo, y el medio físico-químico, que es el suelo, agua y aire, ¿sí? En donde obviamente se desarrolla la vida. La biocenosis, por otro lado, son todos los seres vivos, son las poblaciones, ¿no? Que obviamente tienen su tasa de natalidad de migración, mortalidad de migración, las relaciones interespecíficas e intraespecíficas que ocurren entre los individuos, ¿sí? Que también lo vamos a ver. Muy bien, chicos, vamos a partir de las importantísimas sucesiones ecológicas. Muy bien, chicos, las sucesiones ecológicas consisten en el proceso del cambio que sufre un ecosistema en el tiempo. A su vez, de los cambios que se producen tanto en condiciones del entorno como en las poblaciones que lo integran. El proceso de sucesión puede durar centenares de años, ¿no? Dependiendo del ecosistema inicial y de las condiciones en las que se desarrolle. El objetivo de una sucesión ecológica es lograr el equilibrio ecológico, el cual es el resultado de la interacción de diferentes factores del ambiente, que hacen que el ecosistema se mantenga con cierto grado de estabilidad dinámica. La relación entre los individuos y su medio ambiente determina la existencia de un equilibrio ecológico indispensable para la vida de todas las especies, tanto animales como vegetales. Los sistemas ecológicos tienden a un equilibrio estable, lo que significa que los cambios son corregidos hasta volver a alcanzarse ese punto de equilibrio, por ejemplo, entre elementos orgánicos, depredadores y presas, o entre herbívoros y la fuente de alimento, o a consecuencia de factores inorgánicos como distintos elementos de los ecosistemas de la atmósfera. Recordemos que el equilibrio ecológico es sumamente importante para lograr la perpetuidad de las diferentes especies. Las sucesiones ecológicas, chicos, pueden ser de tres tipos. Puede ser la sucesión ecológica primaria, la secundaria y la evolutiva. La sucesión ecológica primaria es la sucesión ecológica que ocurre de manera natural. Puede ocurrir por un desastre, pero siempre el sistema se restaura. La sucesión ecológica secundaria puede ser tanto de manera natural como puede ser provocado por el hombre. ¿Y en qué se van a diferenciar entonces la primaria de la secundaria? Que en la secundaria, chicos, si es natural, por ejemplo, te pueden mencionar a un huaico. Un huaico viene, destruye todo un valle, ¿sí? Este huaico trae piedras gigantes, trae mucho lodo, trae gran cantidad de sobrenadantes, de material inorgánico, pero también arrastra semillas de otro bosque. Entonces, todo ese material, toda esa tierra que tapa el valle, viene con sus propias semillas y surge un nuevo bosque con el pasar del tiempo. ¿Eso qué sería? Una sucesión ecológica secundaria. Es natural, pero surgen diferentes especies, o sea, no se mantiene. Y bueno, el hombre es muy común en esta categoría porque obviamente el hombre siempre suele alterar mucho los ecosistemas, ¿no? Si se contamina una parte de la selva con relave minero, la mayoría de las plantas mueren, ¿verdad? Y con el paso de los años, cuando todo ese relave se procese de manera natural a un paso muy lento,
surgirán nuevas especies. Y estas nuevas especies, obviamente, van a formar una asociación ecológica secundaria. Y en el caso, chicos, de la asociación ecológica evolutiva, es cuando no ocurre ningún desastre, pero se genera un proceso de cambio, un proceso de evolución. Por ejemplo, las algas, ¿no? Las microalgas, las algas verdes, las clorofitas, que estaban en la zona marina, por ejemplo, estrictamente en el mar, poco a poco fueron saliendo hacia la superficie terrestre, ubicándose actualmente en las zonas rocosas. Poco a poco fueron cambiando, poco a poco se fueron adaptando y nos surge un ecosistema nuevo. Un ecosistema en donde en las zonas rocosas alberga una gran variedad de animales acuáticos, ¿no? Una gran variedad de animales marinos, entre poliquetos, gastrópodos, ¿verdad? Una gran variedad de equinodermos. Todos ellos se encuentran en la zona rocosa, sobre todo en las zonas donde hay algas, ¿sí? Es una asociación ecológica, por ejemplo, evolutiva. También ocurre de manera natural. Muy bien, chicos, entonces ya hemos visto lo que es una asociación ecológica, ¿no? Sea evolutiva, primaria o secundaria. Y lo que buscan todas en común es el famoso equilibrio ecológico. Cuando se rompe el equilibrio ecológico, chicos, la dinámica del ecosistema en general corre peligro. Recordemos que en el equilibrio ecológico se tiene que tener en cuenta el cuidado de la superficie, el cuidado de las tierras, el agua, así como también se tiene que tener en cuenta la supervivencia de las especies, desde el depredador hasta las plantas. Eso quiere decir que todo debe de mantenerse en un correcto equilibrio. Si desaparecen depredadores, aumenta la presa, esto puede generar plagas, puede generar graves problemas. En los ecosistemas nosotros vamos a encontrar también el flujo de materia y energía de las cadenas tróficas, y esto se guía de acuerdo a las leyes de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica, chicos. Aquí nosotros vamos a encontrar la primera y la segunda ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es una ley sumamente conocida que todos conocemos, ¿verdad? Que todos ya sabemos. La famosísima fórmula que nos dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué nos quiere decir esta popular fórmula? Que la materia no se crea ni se destruye, ¿verdad? Solamente se transforma. ¿Y en dónde es que vemos la transformación de la materia? Esto nosotros lo vemos en la cadena trófica. En la cadena trófica, chicos, nosotros vamos a encontrar la presencia de el herbívoro que se come la planta. El herbívoro, si no se lo come un carnívoro, se muere y toda su materia igual regresa a la tierra. Si se lo come un carnívoro, el carnívoro en algún momento, porque también es un ser vivo, en algún momento se va a morir, ¿verdad? Y todo regresará. Si no, se lo comerá el carnívoro más grande. Si se lo come el carnívoro más grande, obviamente el proceso va a continuar. Pero recuerden, así sea un animal carroñero que llegue hasta el final, igual todos los seres vivos se mueren y todo retorna. La materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. La segunda ley de la termodinámica es la ley conocida como la ley del 10%. En la ley del 10%, chicos, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Por ejemplo, tenemos el Sol. El Sol me produce cierta cantidad de energía. Esa energía es tomada por una plantita. Es tomado por la planta. Ahora, esta plantita va a ser, por ejemplo, consumida por un insecto. Ahora, este insecto es comido por un herbívoro. Ahí está. Este herbívoro ahora es comido por un carnívoro más grande, un lobito, ahí está, carnívoro más grande. Y por último, por ejemplo, si este carnívoro más grande es comido por otro depredador más grande, como por ejemplo el hombre, empieza todo un proceso, una cadena trófica. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? Que, chicos, las plantas solamente han tomado el 10% de la energía solar total. La mariposa
habrá tomado el 10% del 10% de la energía total que tomó la planta. El ratón, el carnívoro, el primer carnívoro, tomará solo el 10% del 10% del 10%. El siguiente carnívoro tomará nuevamente el 10% del 10%. Y por último, el humano tomará el 10% del 10% que tomó de toda la cadena. Por eso es que, si por ahora en el examen les quieren preguntar algo de esto y te dicen, imaginemos, tengo 10.000 kilocalorías que el sol me produce durante toda una mañana. Si ocurre esta cadena trófica durante el día, el ser humano, ¿qué porcentaje de kilocalorías obtendrá? Pues bien, si hay 10.000 kilocalorías, la planta toma 1.000, ¿sí o no? 1.000 kilocalorías. ¿Sí? 1.000 kilocalorías. La mariposa habrá tomado 100 kilocalorías. El ratón habrá tomado 10 kilocalorías. El lobo habrá consumido del ratón 1 kilocaloría. Y en el caso del ser humano, 0,1 kilocalorías, ¿no? Entonces, pero solo esto es en el caso de la energía solar, o sea, es la cadena de la energía solar, ¿sí? ¿Cuánto de energía solar toma el ser humano ahora? La energía, recordemos que la energía del sol solamente es aprovechada el 10%. Oye, ¿y qué sucede con el otro 90%? El otro 90% de la energía solar, chicos, se disipa en todo nuestro planeta a manera de calor. Porque es gracias al calor que son posibles todos los procesos en nuestro planeta, ¿no? El calor muchas veces es absorbido directamente por algunos animales tales como los anfibios, ¿no? Los reptiles, ¿sí? Los reptiles, por ejemplo, ellos son muy fanáticos de tomar sus baños de sol. Ellos toman el sol directamente. El calor permite la existencia de la vida en el planeta. Por eso es que el 90% se utiliza en ello. El biotopo, chicos, el biotopo, recuerden que es el medio físico-químico en donde ocurren los ciclos biogeoquímicos, ¿verdad? A nivel del agua, suelo y aire. Muy bien, chicos, vamos a ver los ciclos biogeoquímicos. El primero es el ciclo del carbono. Como nosotros bien conocemos, el ciclo del carbono en realidad puede tener diferentes momentos, diferentes etapas, pero bueno, que se cumpla tal como ciclo en la actualidad, bastante difícil, ¿no? Por el tema de la reutilización, el tema ya que se ha hecho mucho más abundante la contaminación y demás. Pero vamos a intentar verlo desde un punto de vista teórico. Señores, los animales producimos gran cantidad de CO2 por los procesos de respiración, igual que los organismos muertos y productos de desechos, ¿no? Fósiles y combustibles fósiles. Todos ellos son desechos de carbono. Pero gracias a tanto el levantamiento en el tema de los océanos o las respiraciones de las raíces, todo el CO2 va a circular, retorna. Recordemos que la respiración de las plantas es una respiración en donde toma CO2 y elimina oxígeno, lo cual es muy bueno para nosotros, evidentemente, porque las plantas estarían cumpliendo la función de poder procesar y limpiar, ¿verdad?, a todo nuestro sistema, el cual es abundante en CO2. Pero un CO2 muy difícil de procesar es justamente el industrial, porque las emisiones industriales llegan a ser en cantidades muy elevadas y no todos son de CO2, ¿no? Algunos contienen compuestos nitrogenados o sulfurados, ¿no? Como el ácido sulfúrico o el ácido nítrico, que termina formando lluvias ácidas, ¿no? Entonces, las emisiones industriales suelen ser variadas. El ciclo del CO2, chicos, el ciclo del carbono como tal, en teoría parte netamente de aquí, ¿no? Del proceso de la respiración de animales y de plantas, que ambos se complementan, sin perder de vista obviamente los organismos en descomposición que hay en la superficie terrestre. El ciclo del nitrógeno. En el caso del nitrógeno, chicos, tenemos digamos como que algo que nos gustaría hacer, y es que pues poder absorber el nitrógeno a través de la vía respiratoria. Lamentablemente el nitrógeno no entra a través de la vía respiratoria, no se absorbe.
entra con el aire y sale con el aire, simplemente. El nitrógeno no se queda como parte de nuestro cuerpo. Por ese motivo, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. El nitrógeno va hacia las plantas, de las plantas va hacia los animales. Y si entra, bueno, desde que entra una planta ya entró a la cadena trófica, ¿no? Obviamente los animales y las plantas van al tema de la descomposición y residuos. Los organismos descomponedores nos van a formar el NH4. Gracias a las bacterias nitrificantes se transforma en NH2, ¿sí? Para los procesos de nitratación en bacterias hasta la formación del NO3. De igual manera, las bacterias fijadoras de nitrógeno buscan obtener este compuesto. ¿Para qué? Para que la planta lo pueda absorber fácil y rápidamente, ¿sí? ¿Para qué? Para que nuevamente entre a su ciclo que le corresponde de su proceso de alimentación a las plantas, ¿sí? ¿Quiénes más producen el NO3? El proceso de fijación, gracias a las bacterias, ¿sí? Luego de esto también puede ocurrir un proceso inverso, ¿no? Que es la denitrificación para obtener el nitrógeno atmosférico, el nitrógeno gaseoso. Las fábricas de fertilizantes también producen el NH3. Los nódulos bacterianos también son muy importantes para el proceso de la formación del NO3, ¿no? Para que sea posteriormente utilizado por la planta. En el ciclo del agua encontramos un interesante flujo, el cual lamentablemente, como ya bien sabemos, esto no se cumple por los diferentes puntos de contaminación de este importante recurso. Vamos a partir de los mares. De los mares, de los cuerpos de agua, ocurre el proceso de evaporación. Luego de que se evapora, eso es algo totalmente natural, la evaporación no ocurre pues que vas a ver muchos vapores, ¿no? Sino simplemente ocurre la evaporación de las capas superficiales del agua. Por convección llega hacia las nubes, ¿sí? Llega hasta las nubes y estas se van a condensar. Cuando las nubes se condensan, recuerden que gracias a los vientos, las nubes suelen ser arrastradas. ¿Y hacia dónde se arrastran principalmente las nubes? Hacia nuestra gran barrera geográfica. Recuerden, en el Perú o en América del Sur de manera general, ¿cuál es la barrera geográfica que nosotros tenemos? En el Perú, chicos, la barrera geográfica es la cordillera de los Andes, en donde ubicamos nuestros importantísimos glaciares, ¿no? Gracias a la cordillera, las montañas, las nubes quedan acá atrapadas entre las montañas, se quedan ahí, y aquí es donde ocurren los procesos de lluvias, ya la famosa precipitación, ¿verdad? Las precipitaciones de las lluvias, y también la nieve, ¿no? Los nevados. Nieve, granizo, de diferentes formas. El agua puede caer en diferentes estados, pero se suele almacenar, ¿sí? Ahora, en los glaciares, que es agua congelada, el agua también poco a poco va a ir descongelando, el hielo va a ir descongelándose y el agua va escurriendo. Y tenemos dos procesos, un escurrimiento superficial a través de ríos y el escurrimiento de agua subterránea que forma incluso ríos subterráneos con desembocaduras hacia el mar. Sí, esto gracias a nuestros importantísimos glaciares, que es una fuente de agua, ¿no? Y en teoría, chicos, aquí es cuando todo regresa, ¿no? Todo regresa al mar, todo regresa a los lagos, a los ríos, y luego nuevamente se evapora, convección, se condensa, los vientos arrastran las nubes empiezan a precipitar, o van a producir granizo, ¿verdad? O nieve. El agua se congela, el agua luego va a escurrirse, tanto escurrimiento superficial como subterráneo, y todo retorna al ciclo. O sea, en teoría ese es un proceso perfecto, ¿verdad? En teoría. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los efectos adversos que vamos a encontrar por aquí? Cuando por aquí yo tengo una minera ilegal y me contamina el río. Si por aquí yo tengo una fábrica en donde se construye un pozo para la explotación del agua subterránea y se lleve el agua subterránea. O que por aquí en la zona de selva viene tanto relave minero como la industria petroquímica, ¿no? Y contaminan las aguas. Cuando las aguas se contaminan, chicos, esas aguas ya no regresan al flujo. Y ahí es donde este proceso ideal sería inviable. En el ciclo del fósforo
Nosotros vamos a partir, chicos, de las rocas fosfatadas, porque las rocas fosfatadas son un recurso que ya se encuentran constantemente en nuestro mar peruano, en el litoral. Por proceso de disolución, los fosfatos son liberados tanto en el suelo, ¿verdad?, como también hacia las aguas continentales. Gracias a las aguas continentales, en realidad es que la roca fosfatada va perdiendo fosfatos hacia el agua, ¿no?, ya que el mar golpea y golpea la roca. Cuando es por disolución y el fósforo llega directamente al suelo, ustedes saben que las plantas obviamente van a absorber el fósforo del suelo, y una vez que entra a las plantas, entró a la cadena trófica, porque entra a los herbívoros, carnívoros, ¿verdad?, y todo el ciclo. Cuando entra a las aguas continentales, ¿sí?, cuando llega a las agüitas continentales, nosotros vamos a poder identificar que los fosfatos van a ser los nutrientes de los organismos microscópicos, tales como el fitoplancton. Pero ¿quién se come el fitoplancton? El zooplancton. ¿Y quién se come el zooplancton? Los peces pequeños. ¿Y a los peces pequeños quién se los come? Los peces más grandes, ¿verdad? Y los peces pequeños o los peces medianos o los peces grandes son comidos a su vez por las aves. Las aves que se comen los peces eliminan las heces con gran cantidad de fosfatos, y de las aves retorna nuevamente el fósforo en el suelo para su proceso. Las aves marinas, ¿no?, producen guano, el guano como abono, esto llega al suelo, el suelo a la planta, a los animales, y al final todo regresa al ciclo. Nuevamente te repito, esto es un ciclo ideal, ¿no? En el ciclo del azufre, nosotros vamos a encontrar que, por ejemplo, el azufre es principalmente producido por procesos de combustión, minería, meteorización, vulcanismo, industria, la erosión. Todititos ellos producen el azufre en la atmósfera. Del azufre atmosférico, chicos, lo bueno es que puede ser rápidamente fijado por las plantas. Se utiliza por ellas. Luego, obviamente, al llegar a las plantas es porque va a llegar a los animales. Los animales, obviamente, todos son seres vivos, en algún momento se mueren, y los microorganismos los van a descomponer. Los microorganismos, al momento de realizar el proceso de descomposición, van a producir el H2S, ¿verdad?, en reemplazo del H2O, efectivamente, ¿sí? Y luego viene el proceso de oxidación para obtener solo azufre, otro proceso de oxidación para obtener el SO4, que de esta manera se puede encontrar, identificar y puede favorecer a las plantas. Este esquema que ustedes pueden visualizar en pizarra, chicos, se enseña de manera general, ¿no? CHOMS. El CHOMS se encuentra en los seres vivos: carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Este pasa a el medio ambiente para simplemente luego volver hacia los seres vivos, ¿no? Los seres vivos se alimentan de las plantas, de otros animales más pequeños, pero al final es igual, todos se mueren, todos ya retornan a la tierra, ¿verdad? Y nutriendo la tierra pueden retornar a realizar su proceso de siempre. Muy bien, chicos, vamos a pasar entonces ahora a ver todo en conjunto al ecosistema, tanto biotopo como biocenosis, para luego hacer énfasis solamente en la biocenosis. No perdamos de vista, por favor, a August Haeckel. Así que él nace el 16 de febrero de 1834, ¿no?, y muere en Jena en 1919. Él fue un naturalista, filósofo alemán. La palabra ecología fue propuesta por él en el año 1869 y representa la interdependencia y la solidaridad entre los seres humanos y el medio ambiente. Etimológicamente quiere decir el estudio de la casa, ¿no?, ecología, en clara referencia a la Tierra. Y si bien muchas otras ciencias habían tomado al planeta como objeto de estudio, por primera vez se lo trataba como tal, como nuestro hogar, como un lugar calmado, pausado, o que debería de ser de esa manera, ¿verdad?, y que merece respeto. Muy bien, chicos, este esquema, este dibujito les muestra en su separata, ¿verdad?, el ecosistema de manera general, todo en conjunto. Pero recordemos que el biotopo es toda la parte
toda la parte inerte, ¿no? Las precipitaciones, la energía solar, la tierra, el agua, el viento, las rocas, la arena. Mientras que la biocenosis son todos los seres vivos que hay en nuestro planeta, tanto plantas como animales, como hongos, protozoarios y bacterias, ¿no? Todos en conjunto nos dan la biocenosis, quiere decir los 5 reinos. Para poder conocer un poco más de la organización de los seres vivos, tenemos que hablar un poquito más de lo que son las poblaciones. Recordemos, chicos, que las poblaciones se caracterizan por ser un grupo de individuos de la misma especie, no se olviden, siempre de la misma especie, en un tiempo y lugar determinado, ¿sí? Eso es característico de las poblaciones. Las poblaciones siempre son dinámicas. Pueden ir aumentando, pueden ir creciendo, pero su estabilidad dependerá mucho de ello. Para medir las poblaciones o la tasa poblacional se utiliza el famoso NIME. Natalidad más inmigración es igual a mortalidad más la emigración. En conjunto vamos a encontrar esto. En conjunto encontraremos ello. Ahora, la tasa de crecimiento de una población se mide en base a esto, ¿no? Cuando esto es mayor, obviamente está creciendo. Y cuando es menor, obviamente disminuye, ¿no? Las cadenas tróficas que vamos a encontrar en su separata son las siguientes, ¿no? Tenemos aquí la plantita que es comida por el herbívoro que es comido por el carnívoro más grande se come al pequeño y el más grande se come al mediano. Es una cadena trófica. Aquí también tenemos otra cadena trófica, ¿no? Del zorro, la musaraña, el escarabajo, oruga y la hoja del roble. Pero la cadena trófica es diferente a la pirámide trófica y a la red trófica. Por aquí en pantalla, chicos, tenemos una red trófica. A diferencia de la cadena trófica, en una red trófica nosotros vamos a encontrar las diferentes interacciones con quienes interactúan los organismos vivos, ¿sí? O sea, quién se come a quién. Y una pirámide trófica, chicos, es la posición jerárquica en el orden del consumo de alimentos en los animales. Tenemos por aquí los productores, los herbívoros que se comen a los productores, los carnívoros que se comen a los herbívoros y los necrófagos que se comen ya obviamente cuando todos ellos se mueren. Muy bien, chicos, entonces el flujo de materia y energía, en este caso que estamos viendo tanto la red trófica, cadena trófica, ¿sí? Y la pirámide trófica, vamos a encontrar, ¿no? Que el flujo de materia y energía se da de los vegetales, siempre hay pérdidas, ¿verdad? Que va luego hasta los herbívoros también generan pérdidas, ¿verdad? Se lo comen los carnívoros, genera pérdidas, así, ¿verdad? Ese es el flujo de la materia y energía. Recuerden que al final materia y energía llegan a ser uno solo, uno mismo. Pero recuerden que tanto vegetales, herbívoros, carnívoros, no importa qué tan grande sea el carnívoro, igual todos se mueren. Y todos van a terminar con los descomponedores, ¿verdad? Y los descomponedores van a retornar todo a la tierra, tanto los nutrientes y los minerales, ¿verdad? Recordemos que la energía disipada se da en todos los casos, porque cada ser vivo tiene diferente forma de disipar energía. Por ejemplo, los mamíferos disipamos energía a manera de calor, eso es algo innato. Muy bien, chicos, ahora los niveles tróficos. Los productores obviamente van a ser las plantas, ¿verdad? De manera general, tenemos plantas, tenemos algas, tenemos microalgas, ¿sí? Todos ellos son fotosintetizadores o quimiosintetizadores. Los consumidores pueden ser consumidor primario, secundario o terciario. Los consumidores primarios suelen ser los herbívoros. El consumidor secundario es de acuerdo al tipo de alimento, ¿no? Usualmente es el carnívoro que se come al herbívoro. Y el terciario, que algunos también se consideran, es el caso de los carroñeros o necrófagos, ¿no? Y los descomponedores no tanto están en un nivel trófico, son ellos los que devuelven todo a la carrera. Ahora, de acuerdo al tipo de alimento, los consumidores secundarios ¿sí? Pueden ser carnívoros, coprófagos, parásitos, omnívoros, detritívoros, ¿verdad? O saprófitos, cualquiera de ellos. Ahora, chicos,
En esta parte de los niveles, por ejemplo, en el primer nivel trófico, ¿sí? En el primer nivel vamos a encontrar a los productores. Tenemos que tener en cuenta esto. En el segundo nivel encontramos al consumidor primario. Ojo, segundo nivel, consumidor primario. Es decir, aquí encontramos al herbívoro. En el tercer nivel encontramos al consumidor secundario. ¿Sí? En el tercer nivel al consumidor secundario, que es el carnívoro, que se come a un herbívoro. Y en el cuarto nivel encontramos al consumidor terciario, que usualmente es el que de carnívoro que se come a otro carnívoro. Muy bien, chicos, entonces, ¿por qué les estaba explicando todo eso de quiénes están en el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel? Porque es muy importante para esto, para la identificación de las redes tróficas. En los exámenes te pueden contar la historia que del ratoncito que se comió esto, que se comió el otro, que por aquí y por allá. Y vamos a ver cómo aquí un animal que nos parecería muy indefenso puede estar en el tercer o cuarto nivel. En el primer nivel vamos a encontrar obviamente al pasto, que son los productores. Los herbívoros directamente vendrían a estar en el segundo nivel, ¿verdad? Que son los consumidores primarios. Ahora, ¿quién sería el consumidor secundario? Aquel que se come al consumidor primario, ¿verdad? ¿Quién estaría en tercer nivel? El sapo, el halcón, la culebra, ¿no? Directamente sería, ¿no? La araña, la mantis, el gorrión. Pobre saltamonte, todo el mundo se lo come. Sí, pero miren, señores, ¿eh? Y obviamente el ratón también se come al saltamontes. Pero ¿qué sucede cuando el ratón se come a la araña? El ratón sería un carnívoro que come carnívoro, por lo tanto estaría en el cuarto nivel. O cuando el ratón se come a la mantis religiosa, estaría también en el cuarto nivel, como carnívoro que come carnívoro. Cuando el gorrión se come a la mantis, de igual manera estaría en el cuarto nivel. Cuando la araña es comida por el gorrión, de igual manera cuarto nivel. Pero miren, cuando el gorrión es comido por el halcón, sigue siendo por concepto carnívoro que se come a carnívoro. Por lo tanto, seguiría estando en el cuarto nivel. Cuando la culebra se come al sapo, cuarto nivel, y cuando el halcón se come a la culebra, continuamos de carnívoro que come carnívoro, ¿verdad? Cuarto nivel. Esto es muy importante, chicos. Así como aquí podemos ver que el ratón, por ejemplo, y el gorrión puede estar en el mismo nivel que la culebra y el halcón, dependiendo cuál ha sido la ruta. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta al momento del examen. Muy bien, chicos, antes de pasar a relaciones interespecíficas e intraespecíficas, recordemos entonces los factores abióticos y bióticos que interaccionan entre sí. Recordemos que en el ecosistema encontramos la interacción de factores, ¿no? Tanto los abióticos como los minerales del suelo, agua, aire, viento, luz, calor, y los bióticos como los microorganismos, plantas, animales. Microorganismos abarca bacterias, protozoarios y hongos, ¿no? Y acá te lo mencionan, ¿no? Entre ellos los hongos, bacterias, algas e incluso los virus. ¿Por qué se consideran los virus si no son seres vivos? ¿Porque los virus nos pueden quitar la vida o no? Claro, los virus no son seres vivos, pero definitivamente nos pueden causar mucho daño. Nos pueden matar, generan plagas y demás enfermedades, ¿verdad? Así que bueno, por ello se está considerando esto aquí. Pero ojo, no son seres vivos. Las relaciones interespecíficas, chicos, interespecífico quiere decir entre especies diferentes, ¿sí? Entre especies diferentes. Entre ellas tenemos el neutralismo, competencia, mutualismo, cooperación, comensalismo, amensalismo, parasitismo y predación. El neutralismo es cuando dos especies son totalmente independientes. Una especie no le interesa para nada la existencia de la otra. Por ejemplo, una lombriz de tierra con un insecto, con una mosca. Tal vez nunca jamás en su vida se vayan a conocer. Son totalmente independientes. A una no le interesa la existencia de la otra. No se benefician ni se perjudican. Por lo tanto, cuando a uno le da igual y al otro también, esto se considera como neutralismo. En cambio, en la competencia, cada especie actúa desfavorablemente sobre la otra. Ambas se van a perjudicar. Por ejemplo, en la planta llamada el abrazo de la muerte, te mencionan que esta mata al árbol. Sin embargo, obviamente, el abrazo de la muerte, lo que busca es ganar territorio. Hay un tema de competencia territorial. Esto también ocurre entre individuos, entre aves, por ejemplo, aves de diferentes especies que quieren hacer su nido en el mismo lugar. Viene la especie 1,
pone sus ramitas para hacer su nido y justo viene la especie 2 que quiere también hacer su nido ahí, le bota el nido y ella quiere hacer su nido. Y así están que se sabotean una a la otra. En el mutualismo, ambas especies se benefician, pero ojo, el mutualismo también es conocido como la simbiosis. Se llama también simbiosis porque ellos no pueden separarse. Ambas especies se benefician, pero chicos, aquí son inseparables. No pueden separarse o no deberían de separarse una de la otra. ¿Sí? Ejemplo de los líquenes, que es la asociación de cianobacterias con hongos, ¿no? Una relación sumamente arraigada. Otro proceso de mutualismo o simbiosis es en el caso de los seres humanos con nuestras bacterias intestinales, en donde ambos nos vamos a beneficiar, pero no nos podemos separar. En cambio, en la cooperación, también llamada protocooperación, encontramos la asociación que les reporta alguna ventaja, pero pueden vivir por separado. Ambos se benefician, pero pueden separarse. Es la gran diferencia. Ejemplo aquí la nidificación de aves. Las aves pueden formar también armoniosamente sus nidos en un árbol y entre ellas se van a ayudar. Se alertan cada vez que hay algún depredador cercano o en los casos en donde una requiere la ayuda de la otra. Pero una vez que los polluelos, las pichones ya vuelen, se vayan del nido, abandonan los nidos y no pasa nada. ¿Sí? La nidificación de aves es un proceso simplemente transitorio. Pueden separarse. El comensalismo es donde la especie comensal resulta beneficiada mientras la otra no se perjudica ni se beneficia. Uno resulta beneficiado y al otro le da igual. Ejemplo, la rémora y el tiburón, ¿no? Sabemos que las rémoras son peces que tienen como una ventosa en la parte superior de la cabeza para poder adherirse en las aletas de los tiburones. Y viajan junto con el tiburón. Ellas comen los restos que deja el tiburón, ¿sí? Y al tiburón le da igual, no le interesa. El tiburón en teoría no recibe ningún beneficio de la rémora. En el amensalismo, la especie amensal se perjudica y a la otra le da igual. Una perjudicada y una neutral. Aquí encontramos, por ejemplo, la lombriz de tierra, ¿sí? con la oveja. La lombriz de tierra resulta perjudicada con la oveja. ¿Por qué? Porque la oveja, chicos, cuando come el pasto tiene la mala costumbre de siempre arrancar el pasto de raíz. Al arrancar el pasto desde la raíz, expone a las lombrices de tierra. ¿Sí? ¿Quiénes se perjudican? Las lombrices. ¿Y a quién le da igual? A la oveja. Pero aquí encontramos a una especie oportunista, que no siempre te la van a mencionar. La especie oportunista, obviamente, ellos resultan beneficiados, porque las aves se van a aprovechar que las ovejas se exponen a las lombrices para poder comerlas. Ojo, no siempre te van a mencionar a la especie oportunista. En el parasitismo, obviamente el parásito se beneficia y el hospedero se perjudica, ¿verdad? Como el ser humano y la tenia, la larva de la mosca que parasita orugas. Cuando un humano también está enfermo por alguna enfermedad infecciosa, por algún patógeno, los patógenos son parásitos, ¿no? Internos en nuestro cuerpo. Y en el proceso de predación, en donde el depredador ataca a la presa para alimentarse, como los tiburones de peces, ¿no? Las gacelas de los leones, ¿sí? Ambos se van a, obviamente, un beneficiado o un perjudicado. El beneficiado, obviamente, es el depredador y la presa es el perjudicado. En el grupo de las relaciones intraespecíficas, vamos a encontrar, por ejemplo, a la territorialidad. Recuerden que intraespecíficas ocurre entre individuos de la misma especie, es decir, que pertenecen a la misma población. La territorialidad es la tendencia de ocupar o defender cierto territorio. Esto ocurre, por ejemplo, cuando las aves o los peces quieren defender sus lugares de nidificación. Pero chicos, si encontramos aves de diferentes especies compitiendo por el lugar donde hacer el nido, esto se llamaría competencia, ¿verdad? Pero como son de la misma especie, se denomina territorialidad. El predominio social es en donde se establecen jerarquías sociales, pero con individuos dominantes y dominados. Estamos hablando aquí de por ejemplo, los machos alfa o las hembras alfa, dependiendo de quién estamos hablando, de qué manada estamos hablando. Por ejemplo, el lobo de mar hay un macho dominante
¿sí? Es una especie en donde la manada se compone por todos los individuos, pero hay un macho dominante que tiene 8 hembras para su reproducción. En el caso de los leones, por ejemplo, el león alfa es el único que puede reproducirse. Y siempre están los leones beta, ¿no? Por ahí, cuando ya el alfa ya está viejo, ya han pasado los años, uno de los alfas se anima y lo reta a una pelea a muerte. Si gana la pelea, obviamente será el nuevo alfa. Y el beta y el alfa viejo, ¿no? Obviamente o va a estar muerto o se va exiliado de la manada. En el caso de los alfa, vamos a encontrar una lucha por el dominio de la población. Es diferente a sociedades, ¿sí? En el caso de sociedades, por ejemplo, en sociedades nosotros vamos a encontrar en que la reina nace reina, la obrera nace obrera y el zángano nace zángano. Una obrera jamás va a poder ser reina, un zángano mucho menos, ¿verdad? Esto es lo que nosotros encontramos. Por ejemplo, las reinas ponen los óvulos y sabemos que por partenogénesis esto me genera al famoso zángano, ¿verdad? Que es haploide. Los zánganos producidos, ¿sí?, por la reina, ahora luego van a fecundar a los óvulos, ¿sí? Fecundan los óvulos y de este proceso surgen las obreras. Las obreras son las abejas típicas que nosotros vemos y ellas obviamente son diploides. En el caso de las termitas, ¿no?, encontramos ya, por ejemplo, ¿no?, reinas, soldados y obreras. Es diferente su jerarquía. Pero chicos, aquí todos están subordinados a la reina, ¿sí? Y ellos se diferencian morfológicamente. Por ejemplo, en las abejas, la obrera es la típica que nosotros vemos volando. Los zánganos son más alargados y la reina es mucho más grande. Tiene un enorme abdomen porque todo el tiempo está poniendo óvulos, ¿sí? Pone huevitos siempre. Motivo por el cual, obviamente, tienen diferencias morfológicas y no tienen que pelear entre ellos, ¿sí? Todo ya está como una jerarquía. Es diferente entonces, chicos, predominio social a sociedades. La compensación es un proceso en donde se da el cuidado de las crías propias y ajenas. Por ejemplo, el pingüino emperador, en donde los pingüinos cumplen el papel incluso de nanas o niñeras. En el caso del pingüino emperador podemos ver que se juntan todos los adultos con las crías, un grupo de adultos sale a cazar mientras los demás se quedan cuidando a las crías de todos. Y luego de ello, recién ahí, cuando regresan los adultos con el alimento, alimentan a sus crías y otro grupo sale. O sea, tienen la función de nanas o niñeras. Recuerden que si esto ocurriera entre individuos de diferentes especies, se llamaría cooperación, ¿verdad? Pero como es la misma especie, se llama compensación. Y por último, chicos, en las migraciones, el objetivo de las migraciones es mantener el equilibrio de la población para así poder utilizar el espacio y el alimento. Esto se da en las migraciones de aves o, por ejemplo, en el caso del salmón. Todos sabemos que el salmón nada, ¿no? Los salmones nacen río arriba. Río arriba nace el salmón. Los salmones llegan hasta mar abierto y cuando llegan a su etapa reproductiva, el salmón retorna al lugar donde nació para poder reproducirse y otra vez se van. ¿Por qué el salmón hace esta ruta migratoria? Por un proceso evolutivo de adaptación, ellos hacen la migración porque en el transcurso, por aquí vienen los osos, viene el humano, no todos llegan, los enfermos no logran hacer la migración, por lo tanto no se van a reproducir, los débiles tampoco lo hacen. Ocurre como una especie de selección natural. Las migraciones por eso son buenas, porque la población merma a aquellos solo que están más adaptados y solamente ellos son los que van a quedar. En la restauración de ecosistemas, lo que nosotros debemos de tener en cuenta es que la restauración es el esfuerzo práctico por recuperar de forma asistida las dinámicas naturales tendientes a restablecer algunas trayectorias posibles de los ecosistemas históricos o nativos de una región.
Recuerden que el objetivo es la restauración del ecosistema, no necesariamente se recupera el ecosistema original. Eso usualmente no sucede, sino se recuperan los componentes básicos como la estructura, la función y composición de especies, de acuerdo a las condiciones actuales, en el que se encuentra obviamente el ecosistema que se desea restaurar. ¿Por qué no se puede recuperar el ecosistema original? Porque, por ejemplo, chicos, en una zona en donde ha ocurrido un desastre por industria petroquímica o por relaves mineros, es recontra difícil. Por ejemplo, hace como 40 años atrás, la norma en el Perú indicaba que si es que una empresa minera estaba cerca a una laguna, un cuerpo de agua, el relave minero podía vertirse en este cuerpo de agua. En el Perú desaparecieron aproximadamente 400 a 500 lagunas y lagunillas, ¿sí? Y cuando se dieron cuenta de realmente la contaminación que producía el relave minero, se cambió la norma, ¿sí? Entonces, en un lugar en donde ha desaparecido una laguna por contaminación ambiental, si se quiere recuperar esa zona no va a volver a ser un lago, pero se puede recuperar el hecho de la dinámica del ecosistema, es decir, ver las plantas que ayudarían a limpiar el ecosistema, qué animales volverían de manera natural, hacer los estudios de quienes están cerca de esa zona, ¿no? Y demás. Recuperar, a eso se refiere con la recuperación, la restauración de un ecosistema. No va a ser el ecosistema original, pero sí se va a lograr una nueva estructura, la función y la composición de especies. Eso sí se puede lograr. Este proceso, como se menciona, es complejo y según la Sociedad Internacional de la Restauración Ecológica, esto es muy importante, consiste en asistir a la recuperación de ecosistemas que han sido degradados, dañados o destruidos. En la práctica, la restauración ecológica consiste en inducir una mínima perturbación en el espacio degradado con el fin de desencadenar un proceso espontáneo de reconfiguración del sistema en la dirección deseada. ¿Qué quiere decir? Que se recupere el ecosistema. Esta actividad intencionada activa o acelera la dinámica del ecosistema con respecto a la salud del ecosistema, quiere decir a las funciones que cumple un ecosistema, a su integridad en composición y estructura y a la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir esto? La resistencia a perturbaciones y la resiliencia. La resiliencia, chicos, es la capacidad de los ecosistemas por absorber las perturbaciones, sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad. Puede regresar a su estado original una vez que la perturbación ha terminado. Cuando un ecosistema tiene más diversidad y número de funciones ecológicas, será capaz de soportar mejor la perturbación específica. Ejemplo de esto, ¿cuál será un ecosistema más resiliente? ¿Un desierto o la selva peruana? Por ejemplo, el desierto de Ica o la selva de Iquitos. Obviamente, más resiliente será la selva. Aguanta más las perturbaciones, a diferencia de una zona árida, ¿no? De un desierto. Pero esto no quiere decir, obviamente, que es resistente a todo. Un relave minero, la minería ha destruido miles de hectáreas en la selva peruana, ¿no? O sea, son ya contaminaciones bastante potentes. La higiene ambiental, chicos, en la actualidad se considera higiene ambiental como la actividad encargada de estudio, prevención, control y mejora de condiciones medioambientales básicas que van a rodear a los seres vivos. Eso es necesario para mantener una buena salud pública, incluyendo también la cantidad de recursos, el suelo, aire, agua, flora, fauna y todos los recursos que hay en el medio ambiente natural. La higiene ambiental implica cuidado de factores químicos, físicos y biológicos externos al individuo, factores que inciden en la salud y que son bien manejados para crear ambientes saludables para prevenir, controlar y tratar enfermedades, con mecanismos como las campañas de desinfección, control de vectores. ¿Esto para qué, chicos? Recuerden, esto es preventivo de plagas. La calidad de vida de los seres humanos depende, señores, en gran medida de la actitud que se tome frente a la higiene ambiental. Cuando es la adecuada, debe asegurar la salud tanto de generaciones actuales como de las futuras, ¿sí? La higiene ambiental implica entonces tanto en cuidar
cómo poder manejar y prevenir, ¿no?, enfermedades o futuras plagas. Un bioma, por último, como último concepto que vamos a ver, el bioma es el conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica, definido a partir de su vegetación y de especies animales que predominan. Es la expresión de las consideraciones ecológicas del lugar en el plano regional o continental. El clima y el suelo determinan condiciones ecológicas a las que responden las comunidades de plantas, animales y todos los seres vivos que habiten ahí. Los biomas no tienen una frontera claramente definida, por el contrario, el bioma se mezcla a gradual con otro. Las áreas que se forman entre biomas se llaman ecotonos. Por ejemplo, si aquí yo tengo el bioma A y por aquí tengo el bioma B, la parte del centro, esto es conocido como el ecotono, es la zona en donde se mezclan, es el paso de un lugar a otro. En algunos casos puede formar pantanos y demás, ¿no? Por ejemplo, te menciono aquí, las orillas de las playas son regiones ecotónicas, porque está entre el bioma del océano y el terrestre, ¿no? Ese es un ecotono. Muy bien, chicos, eso ha sido todo en la parte teórica. Vamos a pasar ahora a las preguntas que, obviamente, como durante todo el ciclo, ustedes han resuelto previamente. En la pregunta número 1 nos indican, al utilizar métodos, conceptos y resultados de física, química y hasta las matemáticas, esto se denomina como una ciencia multidisciplinaria, ¿verdad? No es un estudio integrado, no. Multidisciplinario se refiere cuando intervienen varias ramas. Se encuentra una nueva especie de pez en los meandros del río Amazonas de Loreto, el cual se describe como un animal que se alimenta de algas y musgos. De acuerdo al enunciado, ¿qué aspecto se está abordando? El descubrimiento del pez, el hábitat, el nicho ecológico de la nueva especie, el ecosistema o la comunidad. A ver, comunidad no. Su ecosistema del pez, estamos hablando de la relación del pez con los seres, con su medio ambiente, no, porque no aborda todo el ecosistema, está hablando solamente de la especie. El descubrimiento de un pez te está hablando del lugar que habita y de lo que come. Así que no es solamente su hábitat, sino también su función, es decir, su nicho ecológico. Recordemos, chicos, que el hábitat es el lugar, el espacio físico-químico, con todas las características que requiere una especie. Pero, ¿qué cosa es nicho ecológico? El nicho ecológico se refiere a el hábitat más las funciones que cumplen los individuos en el hábitat. Por ejemplo, aquí nos están diciendo únicamente lo que come, ¿verdad? Pero chicos, lo que come una especie es la función que está cumpliendo en el hábitat. ¿Cuál es su función? Su función es evitar la sobrepoblación de algas y musgos. Y si es una nueva especie, de repente ha llegado porque hay exceso de algas y musgos en esa zona. Ha encontrado gran cantidad de alimento y por eso se quedó ahí. Ya no es una especie de paso. Se quedó a vivir porque encontró gran cantidad de alimento. Esa es la función que cumple el animal. Para nosotros es solamente nuestra dieta, pero para el ecosistema es la función que cumple el individuo en el hábitat. En la pregunta número 3, el equilibrio ecológico hace posible el desarrollo y dinamismo de las poblaciones, de tal manera que se cumplen todos los ciclos bioenergéticos. De acuerdo a ello, no se puede considerar como causa del desequilibrio ecológico, verter aguas hervidas, basura, mares, ríos y lagunas, claro, esto obviamente rompe el equilibrio. El crecimiento demográfico exponencial en el humano obviamente rompe el equilibrio. La destrucción de la vegetación por las emisiones y contaminantes al aire y suelo también rompe el equilibrio. El aumento de los rendimientos agrícolas. Esto no causa desequilibrio ecológico, ¿verdad? Los derrames de petróleo en ambientes acuáticos, obviamente sí. La clave por ello sería la D, ¿no? Porque dicen solamente el aumento de rendimientos agrícolas. En los cultivos, la zona de cultivos o las zonas agrícolas usualmente tienden a destruir zonas donde era un ambiente silvestre, ¿no? Pero en este caso no ocurre de esa manera, porque te está hablando solo del rendimiento de la zona agrícola, no de nuevas zonas agrícolas.
En la pregunta número 4, los recursos pueden sufrir alteraciones naturales o por la intervención humana. Esto rompe el equilibrio ecológico. ¿Cuál de las siguientes alternativas no sería un ejemplo de una alteración natural? Las inundaciones, huaicos, erupciones volcánicas, cambios de corrientes marinas. O sea, todo esto es natural, ¿no? Actividad forestal, excepto esto, porque esto es una actividad humana. En una cadena trófica donde un mamífero carnívoro se come a un herbívoro, se logra cuantificar la energía radiante en el día. En el día es 30.000, ¿no? 30.000 kilocalorías. ¿Cuánto de energía solar pudo obtener el carnívoro a través de su alimento? A ver, en una cadena trófica donde un carnívoro se come a un herbívoro. El carnívoro, ¿sí?, se comió un herbívoro. Y la plantita, ¿cuánto le da el sol a la plantita? Te dicen que se logra cuantificar la energía radiante y es de 30.000 kilocalorías. ¿Cuánto de energía solar puede obtener el carnívoro? A ver, la planta toma solamente el 10%, es decir, 3.000 kilocalorías. El ratoncito al herbívoro, a él llegan solo 300 kilocalorías. Y por último, al carnívoro, 30 kilocalorías, ¿verdad? Ahora, aquí esta pregunta tiene una pequeña corrección, o pueden tomarlo de esta manera. Esto es correcto y pueden marcar la A, o lo consideran como 300.000 kilocalorías para que la clave sea la C, tal como indica en la separata, ¿no? Pero no hay mayor corrección ni tampoco hacernos mayor problema ahí, porque simplemente la presencia o la ausencia de un cero, ¿no? A la hora del examen saben cómo sacar el 10% de cada una de ellos, así que no hay ningún problema. En su separata, en la pregunta número 5 les indican, ¿no? Por concepto, la energía radiante consumida por cada organismo es el 10%. El herbívoro toma el 10% de la energía solar, el carnívoro toma el 10% de la energía solar, del 10% de la energía solar a través del herbívoro. Por ello el carnívoro obtiene 300 kilocalorías. Pero ¿y la planta toma solo el 10%? ¿Dónde está el 10% que toma la planta? Claro, aquí está faltando el 10% de la planta. Motivo por el cual, chicos, ¿no? La respuesta sería 30 kilocalorías, ¿no? Si se consideran las 30.000 del inicio. ¿Sí? No hay ningún problema. En la pregunta número 6, respecto a las sucesiones ecológicas, es incorrecto afirmar que, de acuerdo a ello, sucesiones ecológicas es un proceso ordenado, previsible y orientado. Bueno, eso es correcto, ¿verdad? Estos son largos, complejos procesos, sí, muchos de ellos sí, generalmente culminan en procesos de extinción. ¿Una sucesión ecológica se busca que culmine en extinción? No, ¿verdad? Este concepto está errado. Consecuencia de modificaciones impuestas al medio por las mismas comunidades, sí, muchas veces sí. Llega a un punto clímax en donde la biocenosis alcanza su valor máximo, también es correcto. La diversidad es muy elevada y existe gran cantidad de relaciones entre los organismos. Bueno, esto es de manera general, ¿no? No tiene nada que ver con sucesiones ecológicas. Pero ¿qué es incorrecto afirmar respecto a sucesiones ecológicas? La B. La E es una distracción. En la pregunta número 7, respecto al ciclo del nitrógeno, marque verdadero o falso y señale la respuesta correcta. El nitrógeno es necesario para plantas y para la producción de proteínas. Esto es correcto. Las bacterias fijan el nitrógeno y transforman en amoníaco y nitratos. Esto también es correcto. Los animales desechan compuestos nitrogenados del metabolismo. También es correcto. El nitrógeno es el segundo elemento más abundante de la atmósfera. ¿El segundo? No, falso, es el primero. La clave sería la A. Nuestra ave nacional, Ruipícola peruviana, se ha visto obligada a internarse cada vez más en la selva tropical en los últimos 15 años. Antes su distribución se encontraba incluso en ceja de selva. Ahora es cada vez más difícil observar esta hermosa ave. Esto se debe a sucesiones ecológicas secundarias, sucesiones evolutivas, pérdida de hábitat o selección natural o migraciones.
Las migraciones ocurren siempre de un punto a otro, pero la especie sabe a dónde ir y a dónde volver. No van cambiando de lugar ni tampoco van perdiendo lugares donde vivir. Eso se llama, chicos, pérdida de hábitat, ¿verdad? Porque conlleva que la especie se encuentra en peligro de extinción. En la pregunta número 9, ¿son organismos consumidores que podrían ocupar el tercer nivel trófico? Podrían ocupar. ¿De quiénes estamos hablando? Obviamente de los carnívoros, ¿verdad? Claro, el tercer nivel trófico. Quiere decir, el primer nivel son los productores, no se olviden. Segundo nivel, consumidor primario, es decir, el herbívoro. Y en el tercer nivel está el consumidor secundario, es decir, el carnívoro que se come el herbívoro. Por ello sería la B. En la pregunta número 10, las abejas poseen características morfológicas que las diferencian de acuerdo a su función que cumplen en el panal, así como se establecen jerarquías como reino, obrera y zánganos. Por otro lado, en el caso particular de las hienas, la hembra alfa es quien domina la manada y tiene bajo su mandato a los demás integrantes. Estos son casos respectivamente de, obviamente chicos, facilito, esto es sociedades y predominio social, ¿no? Te habla aquí de una reina y en este caso te habla de un alfa. El cuidado de las crías propias y ajenas en una población permite que los adultos salgan a cazar o desarrollar actividades paralelas. El enunciado describe la relación de, cooperación o compensación. ¿Cuál sería? ¿La A o la B? Te dicen el cuidado de las crías propias y ajenas en una población. ¿Qué quiere decir? La misma especie, ¿verdad? Eso quiere decir compensación. Respecto al parasitismo, es incorrecto afirmar que, eso también está facilita. En la pregunta número 12, chicos, encontramos que en la clave A te dicen, el parásito aprovecha al máximo su hospedero, su objetivo es llevarlo a la muerte. ¿Esto es correcto? No, ¿verdad? Vamos a ver si hay otra por ahí. El hospedero se defiende de su parásito, en algunos casos puede liberarse. ¿Correcto? Sí, es correcto, en el caso de algunos helmintos, ¿no? Nuestro sistema nos protege. Generalmente la especie parásita es más pequeña. Generalmente, sí, generalmente, pero no siempre. En algunas ocasiones la especie parásita provoca la muerte del hospedero. En algunas ocasiones, esto es correcto. Los patógenos son considerados como parásitos. Claro, las bacterias patógenas son parásitos del metabolismo. Muy bien, motivo por el cual, chicos, la clave aquí sería la A, ¿no? ¿Su objetivo del parásito es llevarlo a la muerte? No, claro que no, porque si muere el hospedero, muere también el parásito. En un informe de etología, describen a dos individuos los cuales viven en un árbol. Uno de ellos cuida el nido de ambos, mientras que el otro sale a cazar. Para poder identificar la relación que hay entre estos dos seres vivos, es necesario saber la tasa reproductiva, si son la misma especie o diferente, si viven con algún depredador cercano, si comparten el árbol con alguna otra especie, o cuáles son los alimentos de su preferencia y si compiten por estos. Nuevamente, en un informe de etología describen dos individuos los cuales viven en un árbol. Uno de ellos cuida el nido de ambos cuando el otro sale a cazar. O sea, ahí está la relación, ¿no? Para poder identificar exactamente la relación que hay entre ellos dos, o sea, ya no es necesario saber si hay un depredador o si comparten con otra especie, o sea, ya te indican lo que va a ocurrir. O si es que hay alimentos por los cuales va a competir, no se basa en eso. Para poder identificar la relación, ¿qué necesitamos saber, chicos? Tampoco la tasa reproductiva. Necesitamos saber si esto es compensación o si es cooperación. Por eso necesitamos saber si es la misma especie o una especie diferente, ¿verdad? Porque la compensación se da entre individuos de la misma especie y la cooperación entre individuos de especie diferente. En la pregunta número 14, hace aproximadamente 10 años, el entomólogo David Hawkes descubrió un hongo que vivía en el exoesqueleto de una especie de hormiga tailandesa. El hongo pertenece a este género. Grande fue la sorpresa cuando se descubrió que el hongo, al ingresar al cuerpo del animal, lograba destruir el sistema nervioso y músculos internos, convirtiéndolo a la hormiga en zombie, alejándola de las demás. De lo descrito, ¿qué tipo de relación tiene el hongo con la hormiga?
Miren, ve, crece de esta manera. Obviamente, chicos, es un parásito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la aísla de las demás, la aleja. Muy probablemente para la reproducción del hongo, ¿no? En la pregunta número 15 te hablan del cangrejo ermitaño. Es un artrópodo de abdomen blando. Por ello, para evitar ser depredado, no lastimarse, este utiliza las conchas de caracoles para protegerse. Ojo, utiliza las conchas de los caracoles ya muertos. No mata caracoles para quitarles la concha. Utiliza las conchillas de caracoles ya muertos. ¿Qué relación hay entre el cangrejo y el caracol? El caracol ya está muerto. Ni lo beneficia ni lo perjudica. ¿Pero quién se beneficia? El cangrejo ermitaño. Por lo tanto, este tipo de relación es un comensalismo. Es un comensalismo. ¿De qué tipo? Específicamente, bueno, esto no está en el libro, tal vez te lo podrían preguntar en admisión. Es el tipo de Thanatocresis, en donde el individuo utiliza estructuras muertas, no partes muertas, partes del esqueleto o el exoesqueleto del individuo ya muerto, así que no hay ningún problema, no lo está matando. A eso se refiere la Thanatocresis. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero hayan entendido el tema de cabalidad y la importancia del equilibrio ecológico en nuestro planeta en la actualidad. Cuídense mucho, practiquen bastante, repasen muy bien los conceptos. Nos vemos la siguiente y última semana.